Bienvenidos a todos a este espacio en el que compartimos la fe desde la oficina de prensa del Obispado de Morón. Mi nombre es Fabián, nuevamente desde el estudio de Radio Stepinac, que ya está muy cerquita de su bendición de mano de Monseñor Luis Guillermo Eirjon el próximo 3 de octubre, fiesta del Beato Cardenal Stepinac y vísperas de la solemnidad de San Francisco de Asís. El tema que hoy nos convoca es leer y orar la Biblia. Estuvo con nosotros, invitado por Monseñor Luis Guillermo, el padre Roberto Mercier, sacerdote de la Orden de Sal Sulpicio, procedente de Canadá, un prestigioso biblista y doctor en Teología de la Espiritualidad, quien trabaja en América Latina desde hace más de 40 años, desarrollándose como profesor y director en diversos seminarios. Actualmente es rector del Seminario San Pedro Apóstol de la ciudad de Cali, en Colombia, y hace 25 años que es invitado a predicar retiros, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Durante su paso nos ha iluminado con su rica espiritualidad bíblica y con la enseñanza de la Lectio Divina, que él denomina, como habíamos dicho, leer y orar la Biblia. Leer orando y orar leyendo, entusiasmarse con la palabra de Dios, acercarnos a la palabra y hacerla permanecer en nosotros, porque dice Jesús: si permanecen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Cómo hacer entonces permanecer la palabra en nosotros? De esto se tratan estos dos encuentros que vamos a compartir a través de este medio. Y como nos escribe Alicia Larrea, sabemos que muchas veces la realidad personal y laboral y familiar no nos permite participar de aquello que deseamos. Por ello queremos compartir algo de la riqueza que nos ha dejado la formación simple, cercana y profunda del padre Robert Mercier. Fue para nosotros un gran instrumento de Dios, que nos enseñó cómo se encarna la palabra divina y nos transmitió su conocimiento y experiencia. Los dejo entonces con el primer audio del padre Roberto, algo extenso pero vale la pena cada minuto, sobre todo a aquellos que les apasiona la palabra de Dios. Espero que les sea útil. Nos vemos en la próxima. Le agradezco las palabras de Monseñor. Nos conocemos hace años, antes de que fuera obispo, creo, en Gualeguaychú, ¿sí? Que yo había ido a dirigir los ejercicios allí al clero, y después tuvo a bien de obispo de invitarme. Y me gusta mucho venir a Morón, porque yo conozco muy bien al clero. Yo estuve como 2 veces dirigiendo los ejercicios espirituales al clero, y en estos días por la mañana, entonces Monseñor Luis Guillermo me pidió que yo presentara los relatos de la Pasión en San Juan a los sacerdotes. Esta mañana hemos empezado, y entonces, claro, Monseñor estaba muy contento y me dice: el clero está muy contento. Yo dije: claro, si el obispo está contento, los sacerdotes tienen que estar contentos también, ¿no es cierto? Bueno, pero además de la amabilidad, yo me siento muy cómodo aquí, me siento en mi casa, porque ustedes saben que los polos se atraen. Y como dijo Monseñor Luis Guillermo, yo soy del Polo Norte, y en estos días, pues yo estaba en San Juan y hacía 32 grados, y yo llamando a Canadá, me dicen: aquí estamos en verano y hace 26, 27 en verano, ¿sí? Pero en invierno no los voy a invitar, porque 35 bajo cero, como yo digo, los osos polares del Polo Norte caminan por las calles, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, estamos aquí para hablar de nuestra espiritualidad cristiana, católica, que es una espiritualidad de la palabra, y eso lo hemos despreciado demasiado. Ustedes recordarán que el Deuteronomio en la Biblia, que es un libro de vida espiritual maravilloso, léanlo, el Deuteronomio. Entonces dice un momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes recordarán muy bien que el Señor Jesús volvió a repetir esto para echar el demonio en el relato de las tentaciones. ¿Qué significa esto? Significa que el Antiguo Testamento, que es una religión así como de la palabra, vamos a hablar de esto ahora, ya con Cristo que citó la palabra del Antiguo Testamento, podemos decir que hasta cierto punto convirtió la palabra del Antiguo Testamento, la convirtió al cristianismo. Entonces yo titulé esta noche, este encuentro, leer y orar la Biblia. Porque a la hora de la verdad es exactamente lo que se hizo durante siglos y milenios. Sí. O sea, leer orando y orar leyendo. ¿Bien? A la hora de la verdad, nuestra espiritualidad cristiana heredó muchísimo de la espiritualidad judaica de los judíos, porque en fin de cuentas, el judaísmo constituye un recorrido de catequesis. Ellos fueron muy bien formados, pero se quedaron en la puerta, no recibieron el bautismo. ¿Bien? De manera que su espiritualidad los preparaba muy bien para acoger a Jesús que es la palabra de Dios encarnada. O sea que Jesús constituye para nosotros, los creyentes, constituye la plenitud de la espiritualidad judaica, en cuanto es una espiritualidad de la palabra. Ustedes recordarán al respecto las primeras palabras, ¿no?, del Génesis, que nos da el relato de la creación. Y dicen mucho. Dios, Yahvé, dijo y se hizo. Observemos bien. Dijo la palabra y se hizo. Y así entendemos muy bien que la palabra es eficaz. Como dice Isaías, Dios en Isaías, mi palabra no vuelve a mí sin haber realizado lo que manda. Dios dijo, se
Basta con que Dios diga para que se realice. Pero hemos dicho que Jesús como palabra de Dios encarnada constituye la plenitud de esa espiritualidad. Bien. En el Evangelio de San Juan, de manera muy especial, todos los relatos así como digamos, de signos, los sinópticos hablan de los milagros. Entonces siempre empieza, Jesús dijo exactamente como en el libro del Génesis. Jesús dijo a los meseros de Caná. Jesús dijo a la samaritana. Jesús dijo al paralítico de la piscina, ¿no? en Jerusalén. Jesús dijo al ciego de nacimiento. Observemos bien. Jesús dice, porque Él es la palabra. Pero hay que tomar conciencia que el que dice palabra, dice escuchar. ¿Sí? Palabra, escuchar. ¿Sí? Como decía mi papá, no se necesita hacer un curso de universidad como tú para entender esto. Quien dice palabra, dice escuchar. Pero quien dice texto, dice lectura. Por eso tenemos que ejercitarnos en escuchar la palabra leída. Y para ello, yo voy a pedirles que lean en voz alta o en voz baja la palabra para sacarla del texto y prestar su voz a la palabra y escuchar la palabra. Bien. Lee y ora. Los judíos sabían la palabra de memoria, la Biblia, la sabían de memoria. Hoy en día, todos nuestros aparatos de computación no facilitan esto. Yo recuerdo, estando en Colombia, un sacerdote me dijo, padre, yo tengo toda la Biblia en griego en mi computadora. La tengo toda en español en mi computadora. Y yo dije, mientras no la tenga en la memoria y en el corazón, eso no me impresiona. Porque hemos dicho que la palabra es eficaz. Es decir, crea, transforma, convierte, unifica, etc. Pero si está en la computadora, no va a convertir la computadora, no va a transformar la computadora. O sea que es la palabra que debe permanecer en nosotros. Y el propósito nuestro, acercándonos a la palabra, es hacerla permanecer en nosotros. Ustedes recordarán que dijo Jesús. ¿Sí? Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Observemos bien.
Para ser de verdad discípulos de Jesús, hay que hacer permanecer la palabra en nosotros. De lo contrario, seremos quizás buenos vecinos, compañeros, ¿no es cierto?, de Jesús, pero no discípulos de verdad. Ustedes recuerdan a la Virgen María, que San Lucas nos dice que conservaba y meditaba la palabra en su corazón. Hacer permanecer la palabra en nosotros. Y un día nos cuenta el Evangelio que María Santísima quería ver a Jesús y había una muchedumbre grande, y le dijeron a Jesús: tu mamá está allí, tus primos, hermanos, etcétera, quieren hablar contigo. Y ustedes recuerdan muy bien lo que dijo Jesús. Dijo Jesús: mi madre y mis primos hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Bien? Eso ya para María es un honor. Dice, claro, ella escuchó la palabra y la conservó en su corazón. Y de esta manera formamos parte de la familia de Dios, de Jesús. Para llegar a formar parte de la familia de Jesús, hay que hacer permanecer la palabra en nosotros. ¿Bien? Es lo que en estas noches vamos a ver cómo hacer para hacer permanecer la palabra en nosotros. ¿Bien? Se necesitará un esfuerzo, claro, porque no es así sentadito, brazos cruzados, que entonces uno va a recibir del cielo, ¿no es cierto?, todo. Hay que hacer un esfuerzo para, digamos, hacer ejercicios para que la palabra permanezca en nosotros. Entonces, estas noches es lo que vamos a tratar de enseñar y les daré también ejercicios para hacer en sus casas, porque los aquí presentes que llenan toda la catedral se han condenado a hacer ejercicios, ¿no? Porque no podemos escuchar la palabra sin que la palabra nos mueva. Sí. Observen en la historia de nuestra santificación, Dios lo hace todo, pero no hace nada sin uno. ¿Sí? Ayúdate y el cielo te ayudará, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para tener contacto con la palabra, porque es de esto que se va a tratar. Inventar medios para estar en contacto con la palabra. Entre más genio tenga uno para inventar contactos para estar con la palabra, mejor va a ser. O sea que se dan cuenta que no hay nada complicado. Ciertamente aquí hay personas que forman parte de grupos de oración y se reúnen, ¿no es cierto?, con la palabra. Pero yo pregunto, ¿eso puede abrumar, ¿no?, la comprensión, así como satisface mucho la inteligencia?
iglesia. Pero todos esos grupos asimilan la palabra. Cuando se van a su casa la pueden recitar de memoria. Eso es compartir bíblico comunitario. Viene del Brasil, ¿sí? Les voy a explicar hablando de la historia de esa espiritualidad de la palabra, ¿bien? Y nos hemos quedado mucho con esto, el compartir bíblico comunitario, aún en ciertas congregaciones religiosas femeninas, se instituyó que todos los sábados hay que reunirnos para, ellos dicen en latín, la lección divina. La lección divina es una palabra muy bella en latín, pero pocos ya saben lo que quiere decir. Y muchos, y aquí ya entienden bien, hacen con la lección divina un minestrone italiano. Mi piace molto parlare in italiano. Un minestrone italiano. Ustedes saben cómo es todos los vegetales, ¿sí? Entonces, todo lo que es bíblico, lección divina. ¿De dónde viene? Lo hemos dicho, de la espiritualidad judaica, viene yo diría, esa obsesión por la palabra. Ustedes ya, yo no sé, aquí en Morón, en la diócesis, si hay sinagoga judía o no. Entonces, la sinagoga es la casa de la palabra. ¿Bien? Se reúnen allí los judíos para escuchar la palabra. ¿Bien? El templo en Jerusalén es el lugar del sacrificio, del culto. ¿Miren bien? Sinagogas hay en todos los pueblos y en las ciudades grandes varias sinagogas, casa de la palabra, pero el templo hay uno nomás, donde reside Dios, no según la creencia judaica. Entonces en la sinagoga, ¿qué es lo que se hace? Pues nosotros sabemos, ¿no?, que Jesús, que era buen judío, todos los sábados iba a la sinagoga. ¿Sí? Era practicante, judío practicante. Iba a misa los domingos, ¿no es cierto? Bien. Pero en la sinagoga se hacía mucho más. Los jubilados no trabajaban, iban a la sinagoga para escuchar la palabra de parte de los rabinos, ¿no? Les enseñaban la palabra, la recitaban, bien, había teología sobre el Mesías, sobre la sabiduría, sobre la prudencia, etc. Y se aprendían esto de memoria. Observemos bien, se iban a sus casas los jubilados y llevaban la palabra. Se convertían en vehículos de la palabra. Sí. ¿Por qué? No tenían Biblia como esta nuestra. No. Había un ejemplar para cada comunidad, no más. ¿Bien? De manera que por fuerza no la podían leer, la tenían que aprender de memoria. Y ustedes recuerdan, van a leer el Deuteronomio que dice:
¿no es cierto? Que tienes que memorizar la palabra, llevarla en tu corazón, en tu memoria, y recitarla de viaje, recitarla a tus nietos, a tus hijos, etc. ¿Bien? Cuando uno ha memorizado la palabra, ya la puede llevar por todas partes, sin cargar con el libro. ¿Bien? Esta manera de hacer formaba a los futuros cristianos, porque ustedes ya recuerdan muy bien que los primeros cristianos eran judíos, claro. Tenían una bellísima formación de oración, de la palabra, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no?, tenían la observancia de los mandamientos, una vida muy correcta, que los preparaba muy bien para llegar a ser cristianos. Ellos no iban a los boliches de noche, no, nada de eso. Pero se pueden imaginar, cuando los paganos, los griegos, entraron en la iglesia, ellos no tenían esta formación. Y eso fue el primer choque que sufrió Pablo. Se pueden imaginar un poquito. En la misma comunidad cristiana había cristianos oriundos del judaísmo, con esa bella formación, y otros cristianos oriundos del paganismo. Los cristianos, los judeocristianos se llaman, entonces seguían su formación. No comían cerdo o observaban los 10 mandamientos. Y ustedes se pueden imaginar un poquito los problemas de choque, digamos así, por la imaginación. Que un día, yo no sé, digamos, Jonás, judeo cristiano, fue invitado a comer en la casa de Dionisio, o sea, cristiano oriundo de Grecia. Y entonces, Jonás, volviendo a casa, dice a su esposa: ¿sabe que yo fui a cenar o a comer ayer donde Dionisio? Yo comí cerdo, lechona, es delicioso. Se puede imaginar, la esposa: no vas a volver donde Jonás, porque ellos no comían lechona. Y como cristianos siguieron sin comer lechona. Nadie los va a condenar, ¿cierto? Bueno, allí se armó la división. Y San Pablo sufrió eso. Los griegos, los judíos, ¿no es cierto? Bien. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cuando los primeros cristianos aparecieron, habían sido judíos todos, de manera que tenían esa espiritualidad de conocer la palabra de memoria, de observar los 10 mandamientos. Y no los podemos culpabilizar que como cristianos siguieran lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Por qué?
está muy bueno. Bien. Entonces, deteniéndonos en la palabra, ya recordamos también que en la sinagoga estaban los copistas, los que copiaban, que transcribían la palabra para hacer copias para otras comunidades, porque como se lo he dicho, había un ejemplar para cada comunidad y nacían las comunidades judaicas. Estos que transmitían la palabra habían llegado a desempeñar este oficio como una vocación. Veneraban la palabra, ¿no es cierto? Realizaban su oficio con mucho esmero, mucha religiosidad, ¿no es cierto? Y cuando llegaron a ser cristianos, siguieron haciendo lo mismo. Les gustaba transcribir los evangelios, los primeros escritos de los apóstoles, para mandar, ¿no?, a otras comunidades. ¿Bien? Miren bien. O sea que durante todo ese tiempo, el judío es el creyente de la palabra y los primeros cristianos formados con la palabra, venerar la palabra. Y esa manera de hacer, transcribir la palabra, aprenderla de memoria, se va a perpetuar durante muchos siglos. Bien, escuchen bien, hasta 1300, o sea, milenio y medio casi. ¿Qué pasó en 1300? En 1300 hizo su aparición en la iglesia de una corriente espiritual que dejaba aparte la palabra. Había que elevar la mente hacia Dios, ¿no es cierto? Y como tenía compañeros en el seminario, decía, vamos a ver ahora, durante esta hora de oración mental, cuáles distracciones voy a tener. Se elevaba la mente hacia la divinidad. Pero la palabra, la Biblia, ¿bien?, se refugió en los monasterios de los monjes, porque San Benito, ¿sí?, muy conocido en Occidente, el monje, los benedictinos, había escrito en su regla que los monjes dedicarán unas horas al día al contacto con la palabra. Y en el directorio dice que son 3 horas, hora y media por la mañana, hora y media por la tarde. Y durante 7 siglos, la palabra se quedó allí en los monasterios. Y nosotros, no. O sea que yo cuando estudié, antes de ordenarme, la Biblia era solo para estudiar. Y varias veces se decía mejor no leerla porque no se entiende todo. ¿Sí? Pero ustedes ya saben por experiencia, vienen los evangélicos, los testigos de Jehová, y se aprenden de memoria unas frasecitas
para confundir a los cristianos. ¿Bien? ¿No? Yo creo que durante 7 siglos nosotros estuvimos privados de la palabra, de este contacto con la palabra. Y se había perdido, yo diría, no solo la costumbre, sino la manera, el método, no se conocía más, cómo leer orando y orar leyendo. Ya no se sabía más. Pero cuando yo estaba estudiando en Roma, hace años, cuando yo era joven y bello, cabello negro, bien, pero se dan cuenta que los años no vienen solos, los años nos acercan mucho a la eternidad, ¿ok? En la eternidad todo es blanco. Vestido blanco, cabello blanco, todo blanco. ¿Por qué? Porque en lo blanco el tiempo no puede prender. Y estamos fuera del tiempo en la eternidad. Bien. Entonces, yo recuerdo que estaba estudiando Biblia y allí había un padre italiano jesuita muy querido, padre Carlo María. Y un día, otro padre jesuita que enseñaba un francés, el padre Stanislas Lyonnais. Yo estudié con él, era gran especialista en la carta a los romanos. Entonces dijo al padre Carlo María, mire Carlo María, yo tengo que dirigir los ejercicios espirituales al Clero de Milán y estoy muy agripado, fiebre, usted no podría ir. Y el padre Carlo María, que era un amor de persona, dijo sí, pero yo no voy a dar retiros, ejercicios ignacianos, porque estoy dando un curso de crítica textual de San Mateo que yo seguía, entonces les voy a hacer toda la semana con el Evangelio de Mateo. ¿Bien? Y cuando este padre Carlo María llegó a ser cardenal Martini, entonces convirtió su catedral, como ahora, en una casa de oración de contacto con la palabra. Bien, mientras tanto, no Brasil, país vecino en Brasil, nacía allí en los años 60, ¿sí? 65, ¿no? La famosa comunidad de base. Y la comunidad de base, que todavía es muy conocida, tenía como espiritualidad la lectura compartida comunitaria de la Biblia. ¿Entienden de dónde viene en ciertas congregaciones religiosas la costumbre de compartir bíblico comunitario? O sea que nos hemos quedado con esa manera de hacer. ¿Qué me dice y qué no me dice la palabra? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con usted. No, yo no estoy de acuerdo con usted. No, cada vez que yo digo algo se opone a mí. Entonces, yo no la miro más. En lugar de
Bien, eso no es la palabra. Bien. Pero el cardenal Martini se dio cuenta, oyó hablar de lo que se hacía en el Brasil. Y dijo el cardenal Martini, esa manera de hacer es lo que se llamaba hasta el 1300 en latín, lección divina, pero falsificado. Entonces el cardenal Martini empezó en su bella catedral a hacer un centro de lección divina. Y un consejo, si quieren leer buenos libritos bíblicos, lean los libros del cardenal Martini. Son excelentes. Tiene una serie increíble que son sus retiros, ejercicios espirituales que daba al clero de Milán. Y entonces las Paulinas le publicaban todo, hasta los respiros. Y bueno, claro, todo. Yo conocí muy bien al cardenal Martini. Claro, yo aún de cardenal, yo seguí así frecuentándolo, y entonces me mandaba saludos, yo le mandaba saludos, era un hombre. Claro, yo formaba parte del club de los fans, del fan del cardenal Martini, ¿no? Porque todos tenemos ídolos. Este hombre, para mí, ya falleció. Encarnaba el buen pastor. ¿Por qué? Era alto como Monseñor Luis Guillermo aquí, alto. Más bien así como serio, no severo. Y entonces inspiraba respeto, pero también confianza, solidez, ¿no es cierto? Y cuando uno se le acercaba, le dirigía la palabra y me decía, ¿cómo está? Era como una esponja, una suavidad impresionante. Sí, muy bella persona, mejorando lo presente de Monseñor Luis Guillermo, ¿no es cierto? Muy bella persona. Entonces, él empezó a rectificar esto. Pero como la expresión lección divina agradaba mucho la moda, ¿no es cierto? La moda. Entonces los italianos hicieron el minestrone bíblico, ¿sí? Con la lección divina, metieron todo lo que era bíblico, lección divina. Entonces fui varios años a dar retiros en Italia, todo lo que he escuchado ahí. En un principio, hace como 28 años, cuando yo empezara a ir a Italia, en el instituto en Roma, me decían, padre, bueno, todos allí en el folleto publicitario de la programación del año del instituto eran ejercicios ignacianos con jesuitas. Y yo era el único bicho raro allí. Yo no era jesuita, ¿no es cierto? Y segundo decían, lección divina. Dios, se me venían así viajando del norte al sur de Italia para los ejercicios de lección divina y sobre todo las religiosas. Me seguían y me perseguían
como aquí hoy en día en Argentina hay muchas así. ¿Bien? Bueno, pero es una persecución muy placentera, ¿no es cierto? No es muy buena. Entonces, yo empecé allí, no era el único animal raro allí. Ah, sí, todo el mundo. Y cada año, sí, yo tenía que preparar nuevas cosas, porque siempre había varias personas que habían hecho el año anterior. Total que en los últimos años, bien, todo el folleto de la programación es lección divina, lección divina, lección divina. Casi nada de ejercicios ignacianos. Pero en los últimos años me dijeron en Roma, Padre, no hay que escribirnos lección divina en el folleto, porque hay muchas personas religiosas que están hartas, cansadas con la lección divina. ¿Por qué? Era el compartir bíblico comunitario que han institucionalizado. O sea, cada sábado se reunían y me decían varias monjas, Padre, toda la semana tenemos que hacer nosotras en nuestras habitaciones la lección divina a solas de las lecturas del domingo. ¿Bien? Y yo estoy allí leyendo, ¿bien? Estoy leyendo. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Ay, Dios mío, ¿qué voy a decir el sábado? ¿Qué voy a decir? Bueno, se la pasaban todo el tiempo de oración preguntándose, ¿qué voy a decir? Bien, y vamos a ver ahora, cuando empecemos en estas noches, ¿qué voy a decir? Eso no importa. Y entonces yo llego, Padre, allí, y yo digo, ¿quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Ah, el amado del cantar de los cantares, ¿sí? Que me recuerda esto. ¿Y quién sube del desierto, María Santísima en el Apocalipsis? Que se le dio alas para que huyera al desierto de intimidad con Dios, ¿no? Y yo llego el sábado y yo digo esto, y la superiora me dice, ¿cómo se le ocurre decir eso? Escuche lo que dice Gerhard von Rad, ¿sí? Gerhard von Rad. Escuche lo que dice Rudolf Nagenburg, que son grandes biblistas. Claro, Padre, la superiora estudió Biblia y ella ya lee el libro de Gerhard von Rad, de Rudolf Nagenburg, de Rudolf Bultmann. Bien, yo a partir de esto, Padre, he decidido no hablar más. Lección que debe unir la comunidad. No. O sea, si no une, si divide, como en estos ejemplos, entonces quiere decir que no es auténtico, que es falsificado. Y yo, allí en Roma, he decidido escribir, en lugar de lección divina, contacto con la palabra, o sea que contactos con la palabra, ejercicios de contacto con la palabra. A la hora de la verdad, es una descripción muy camuflada,
de la lección divina, porque la lección divina es un contacto con la palabra, un contacto de fe y de amor con la palabra. Y vamos a ver más tarde que hay 4 dimensiones con este higo segundo, el cartujo. Esto se vende en Agape, 20 pesos. Este es el texto básico, ¿no? Cuando por primera vez vamos a tener escrito lo que es la lección divina en la historia. 1175. Hasta este tiempo, en la iglesia se realizaba mucho la lección divina, pero nadie la nombraba. Nadie describía cómo se hacía. San Agustín, San Jerónimo, San Benito, San Ambrosio, todos, ¿no? de estos tiempos. ¿Bien? Pero uno se pregunta, ¿de dónde vino esa expresión latina? O sea, es importante la historia, ¿no? Saber de dónde viene para no hacer cosas erróneas. Esta expresión vino de Orígenes, de Alejandría, Egipto. Y se cuenta que Orígenes, 200 por ahí, al inicio del cristianismo, había fundado una escuela de catequesis bíblica en Israel, en Cesarea, y tenía un estudiante muy brillante, muy bueno, que al terminar sus estudios quería estudiar la filosofía. Y Orígenes, para disuadirlo, le escribió una bella carta en griego, porque en ese tiempo allí se escribía en griego. Y le dice, en lugar de estudiar la filosofía, dedícate a la anagnosis, la palabra griega. Anagnosis de las Sagradas Escrituras. ¿Bien? ¿Qué es la anagnosis? Si uno tiene que ir a las fuentes, imagínense que la palabra aparece en los escritos de San Pablo a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que es lo mismo en Éfeso, y le dice: Pablo, esperándome, dedícate a la anagnosis de las Escrituras Sagradas. ¿Qué es la anagnosis? ¿Sí? Dedícate a esto. Y dice Orígenes, aplicándote así a la teia anagnosis, teia, teología, en griego. Aquí está la expresión por primera vez en griego. ¿Bien? Alrededor del año 200. Dedícate, aplícate a la teia anagnosis. Bien. San Ambrosio
bautizó San Agustín, 380, tradujo textualmente en latín Teia Anagnosis de Orígenes, Lectio Anagnosis Divina, Teia. Y desde ese tiempo ya corre esto en la iglesia. ¿Bien? Pero, si bien es cierto que en esta época todo el mundo se dedica al contacto con la palabra a solas, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, todos estos, ¿no? Y más. Sin embargo, nunca nos dicen cómo se hace. Mencionan lección, mencionan meditación, pero nunca dicen cómo se hace. ¿Por qué? Porque era contacto con la palabra. Yo diría, no había método. Y de hecho, con este monje, Guido II el Canónico, 1174, me equivoqué de un año. ¿Bien? Vamos a tener el primer escrito donde se nos va a describir la lección divina. ¿Bien? En 4 etapas. Y las 4 etapas tienen nombres latinos: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. ¿Bien? Pero mientras uno siga las etapas, encarcela la lección divina en parámetros. Es un método para que la lección divina llegue o lo lleve a uno a un estado de oración, como los judíos, ¿no? De quienes he hablado en el principio. Se tiene que liberar de esos parámetros carcelarios. ¿Bien? Y a la hora de la verdad, los monjes fueron durante 7 siglos guardianes de esta práctica. Son ellos hoy en día también los que describen mejor, ¿sí?, lo que es la práctica de la lección divina. Por eso, sobre en particular, no hay que leer folleticos. No, folleticos de biblistas charlatanes allí, ¿no es cierto?, que inventan en lugar de investigar, ¿no? Y bueno, describen así como toda la lección divina con tíos. Hasta yo he leído el follético 13 tíos: lección, meditatio, oratio, contemplatio, acción, recreatio, comunicatio, y bueno, 13 tíos. Observen bien. Entre más complicado, menos auténtico. Bien. Yo leía hace poco un estudio, un artículo de un monje trapense, como los que hay en Azul aquí, con el padre Bernardo Rivera, que fue 12 años superior general de
los trapenses, cuando asesinaron a varios en Argelia, era él el superior general de todos. Entonces, este trapense anónimo no firmó su nombre, hablando de la lección divina, es la mejor descripción que he encontrado. Escribe leyendo, porque nosotros estamos aquí para aprender a leer, leyendo las sagradas escrituras es acordarse de Dios. Estado de oración. Más que aprender cosas nuevas, tenemos que deshacernos de esta costumbre nosotros, muy occidental, de la comprensión. Sí, leer las sagradas escrituras es acordarse de Dios. ¡Qué hermoso! Nos estamos dando cuenta poco a poco que esta práctica es muy simple. En la Biblia, Nehemías decía, haciendo la lectura, que era para toda la asamblea compuesta con hombres, mujeres y todos los que tienen uso de razón. Cuando yo escucho esta monja con Gerhard Conrad y Rudolf Guzmán y todo, yo dije, el niño que tiene uso de razón, pues no entiende nada de eso. Así no debe ser. Pero yo conozco en Tucumán y en Mendoza dos lugares donde una religiosa y un sacerdote instituyeron los sábados en Tucumán la reunión de los voceros de Jesús, los niños, y en Mendoza la escuela de la rumia, de la repetición de la palabra. Yo estuve allí. ¿Y qué hacen? Inventan contactos con la palabra. Esa es la lección divina. Es un ejercicio de invención. Inventar modos para estar en contacto con la palabra. ¿Bien? El padre allí en Mendoza toma las lecturas del domingo y las lee. Los niños escuchan. Después dicta y los niños transcriben el dictado. Luego pide a los niños de memorizar un versículo y lo repiten, el versículo que les guste. ¿Bien? Intentar contacto con la palabra es impresionante. Y los niños hacen eso muy bien, ¿no es cierto? Sí. Y también una religiosa que aprendió allí en Mendoza hizo lo mismo en Tucumán, los voceros de Jesús. ¿Bien? Vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean.
vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean que todo es bueno y bello. Vengan y vean que Dios siempre nos espera. Vengan y vean, somos hermanos y hermanas. Vengan y vean, podemos ser comunión.